Hola, buenas a todos, soy Constanza San Juan y junto con mi compañero hicimos este video más que nada porque, bueno, tenemos que hacer un trabajo. Comenzamos. En el capítulo 2, sí, hablan sobre el encodificador y decodificador, pero lo que nos importa en esto son 6 puntos. La fuente de la comunicación, el encodificado, el mensaje, el canal, el decodificador y el receptor de la comunicación. Y para eso tenemos este ejemplo, por así decirlo, ya que, por ejemplo, tenemos que empezar una situación de comunicación como dos personas que han entablado una conversación. Supongamos que se trate de un viernes por la mañana, hallamos a Joel y a Mary, son como fulanito y menganito para nosotros, pero en fin, en el café del barrio un picnic ha sido planeado para el domingo en la tarde. De pronto Joel se da cuenta de que Mary es una muchacha que él debe llevar al picnic. Decide entonces concertar con ella una cita para el domingo por la tarde. Joel se encuentra ahora preparándose para actuar como fuente de comunicación. Tiene un propósito: que Mary consienta en acompañarlo el domingo. Puede ser que Joe tenga otros propósitos, pero no son de nuestra incumbencia. Joe desea emitir un mensaje. Su sistema nervioso central ordena a su mecanismo del habla que exprese su propósito. El mecanismo asiente, el encodificador emite el mensaje siguiente: Mary, ¿quieres ir conmigo al picnic del domingo? El mensaje es transmitido por las ondas sonoras a través del aire, de manera que Mary pueda recibirlo en este canal, obviamente. Y no me refiero a... Es raro, es como si estuviéramos hablando como si fuera una radio, pero bueno. Conductas sociales, esto parece cómico. El mecanismo auditivo de Mary actúa como decodificador del mensaje. Oye el mensaje de Joe, lo descifra, volcándolo a un impulso nervioso y lo envía hacia un sistema nervioso central. Este sistema responde al mensaje y decide que el viernes ya es demasiado tarde para solicitar una cita para el domingo. Wow. Mary trata de no aceptar la cita y envía una orden a su mecanismo de hablar. El mensaje es emitido: gracias Joel, pero no puedo, te lo agradezco, o algo parecido. En fin, lo malo es que el amigo parece que no pudo lograr su cita. Es una muy mala suerte. Pero en fin, es esta forma muy elemental y simplificada de tratar la naturaleza del proceso de la comunicación, pero tiene la ventaja de al menos incluir, por lo menos en una forma superficial, los 6 componentes mencionados anteriormente. Tratemos de utilizar otro ejemplo. Consideremos la situación de comunicación en la cual está usted comprometido. ¿Por qué? Porque usted también tiene boca. La lectura de este capítulo, en esta situación de comunicación, yo hice las veces de fuente. Yo tenía un propósito al escribir este manuscrito, este mensaje. Mis mecanismos de escribir hicieron de encodificador. Claro, está en la máquina de escribir, las mecanografías y las presas impresoras también hicieron de encodificador. Básicamente todo esto bonito en papel. El mensaje incluye las palabras de esta página y la forma en la que están dispuestas. Es transmitido por el libro, por medios de ondas luminosas. Su ojo es el decodificador. Recibe el mensaje, lo decodifica, lo traduce, lo retraduce en un impulso nervioso y lo envía. Ok, al decir recibe el mensaje, lo decodifica, lo retraduce y lo envía, claramente son parte de los fundamentos del diseño de la comunicación visual, o mejor dicho, para nuestro entendimiento, DCB, ya que transmiten un mensaje a través de medios visuales, como lo estoy intentando hacer en este video. Lo podemos ver en la tipografía de un póster, los colores de una ficha, la forma de una publicidad, y en todas quieren transmitir un mensaje de forma concisa y entendible, dando un lenguaje visual de aquello, y el libro nos lo intenta explicar con peras y manzanas, más el ejemplo que di antes. Pero en fin, mucha cháchara, y ahora pasemos al... Existen 5 habilidades verbales en la comunicación. 2 de estas son encodificadoras, o qué sorpresa, hablar y escribir. 2 son habilidades decodificadoras, leer y escuchar. La quinta es crucial, tanto para encodificar como para decodificar. Uy, parece, esas palabras son muy similares, me confundo bastante. Perdón. La reflexión o el pensamiento. Este último no solo es esencial para la codificación, sino que se halla implícito en el propósito. Estos factores son bastante importantes para lo que tiene que ver con lo del capítulo 3, pero sin embargo, en este capítulo
capítulo se suele indagar más que nada en la actitud, donde nos podemos plantear una pregunta: ¿en qué forma influyen en la comunicación las actitudes de la fuente? Actitud hacia sí mismo, hacia uno mismo. Podemos aducir que las actitudes de la fuente afectan la comunicación. Por primer lugar, las actitudes que asume con respecto a sí mismas son importantes, recordando nuestro ejemplo de Joe pidiéndole una cita a Mary para el domingo. Supongamos que Joe tenía una actitud negativa hacia sí mismo, que no creyera que una muchacha como Mary o cualquier otra quisiera pasar el domingo con él. Este tipo de autoevaluación afectaría muy probablemente a la clase de mensajes que yo emitiría. Todos en algún momento nos hemos encontrado con este tipo de individuos. ¿No quieres pasar el domingo conmigo? ¿No es cierto? O con el vendedor que dice continuamente al cliente: usted no quería comprar nada más, ¿no es verdad? Por otro lado, supongamos que yo hubiera asumido una actitud altamente favorable consigo mismo, que le resultara inconcebible que Mary o cualquier otra muchacha no estuviera ansiosa de pasar el domingo con él. Creo que estaríamos de acuerdo en afirmar que las actitudes tomadas por Joel con respecto a sí mismo afectarían la forma en la que habría de comunicarse. El estudiante que sufre de pánico oratorio en algún curso, por ejemplo como yo, que odio esto, en que le sea preciso hablar; el empleado que evita el ascenso, como desconfía de su propia habilidad para afrontar una responsabilidad mayor; el escritor que no puede arrancar con su obra, constituyen ilustraciones del impacto en las actitudes hacia sí mismo en la comunicación. En resumen, hemos dicho que existe por lo menos 4 clases de factores que operan en la comunicación. Son temas que, suele abordar este capítulo, pero más que nada la actitud a la hora de hacer de dar tu mensaje, o la forma en la que quieres decir. Si quieres hacerlo de manera concreta, debes pensarla bastante bien. No puedes actuar antes de pensar, y tiene que ser más conciso. Eso también va para lo de comunicación visual, ya que tenemos que tener muy en cuenta lo que queremos transmitir realmente y no darle tantas vueltas al asunto, y no sobre detallar o dejar en blanco nuestras situaciones o lo que queremos explayar en nuestros objetivos. Bueno, mucha cháchara, ya estamos terminando, así que vamos a la parte. Ok, los elementos y la estructura de un lenguaje carecen de significado en sí. Son solamente símbolos, conjuntos de símbolos, sugestiones que hacen que pongamos en juego nuestro propio significado, que pensemos en ello, que volvamos a disponerlos, etc. La comunicación no consiste en la transmisión del significado. Los significados no son transmitibles ni transferibles. Solo los mensajes son transmisibles, y los significados no están en el mensaje, sino en los usuarios. Este punto parece claro, sin embargo todos nosotros lo olvidamos de vez en cuando. Serían interrupciones en la comunicación. Pueden ser atribuidas a la falsa suposición de que existen también significados en el mensaje y no únicamente en la fuente y en el receptor. Los métodos de enseñanza de un idioma extranjero habrán de diferir radicalmente, dependiendo de si el profesor supone lo de los significados están en las palabras o en las personas. Todos tendemos a ser egocéntricos, tendremos a interpretar el mundo desde una posición ventajosa propia. Esto hace muy difícil comunicarse de alguna manera. A menudo se ha dicho que las palabras no significan lo mismo que para todos. Es más exacto decir que las palabras nada significan, solo las personas y estas no quieren dar a entender lo mismo con todas las palabras. Traicionamos con frecuencia esta creencia en nuestro propio comportamiento a causa de nuestras propias percepciones autocentradas. La misma podría ser enmendada. La regla de oro nos dice: trata a los demás como quieres ser tratado. Esta es una admonización egocéntrica. En nuestro trato con la gente, sobre todo con la diferente cultura, es más útil decir trata a los demás como ellos quieren ser tratados, que bien puede ser un trato muy distinto del que deberías para ti. Y obvio, no, ¿qué tal con un ejemplo que es de un estadounidense pregunta a un visitante de América Latina algo sobre su trabajo?
trabajo. Se sorprenderá si el interrogante empieza a hablar en castellano. Probablemente dirá que porque entienda el castellano, es decir, tiene significados para esa lengua. No ha de pretender que él lo entienda. Sin embargo, los estadounidenses fuera de su patria, cuando hablan con un extranjero, esperan que estos les hablen y escriban en inglés. A menudo los norteamericanos no entienden por qué los extranjeros hablan de forma tan rara, porque para decir las cosas no usan las palabras correctas en vez de esas tontas palabras extranjeras, aunque posiblemente se han exagerado algo. Este sentimiento existe en parte y atribuible a la falsa creencia de que hay significado en las palabras. Uno de los problemas de la comunicación puede útilmente rotularse con la falacia del yo les dije. Esta falacia es atribuible a la falsa creencia de que las palabras tienen significado y de que el uso de ellas asegura la comprensión por parte del receptor, a menos que ignore qué significado poseen. Y en contexto, en este capítulo más que nada nos habla sobre el tema del significado de las palabras. Todo tiene un símbolo, un significado, dependiendo de la persona o de una cultura para generalizar, ya que más que nada nos solemos concentrar en esto, ya que no podemos decirle a alguien que significa esto sabiendo que para ellos significa otra cosa. Hay un sentido del respeto y también de esforzarnos un poquito para entenderlos. No hay que hacer que todos se amolden a nuestro pensar. Aún así, es bastante interesante, ya que esto igual nos habla un poquito con el tema de la teoría de las tipografías y con qué cosas queremos intentar simbolizar algo, que nos sirven bastante a la hora de expresar un mensaje, ¿no? Aquí les dejo con todo este video. Espero que les haya gustado. Fue bastante duro terminarlo, pero lo logré. Y espero que les haya gustado mi explicación al profesor. Vamos por una buena nota, por favor. En fin, aquí los dejo. Este fue mi trabajo. Bye.